Hemos leído capítulo 6, versículo 25 al 34, y yo voy a pedirles en esta mañana que usted permanezca con su Biblia abierta en ese pasaje, aun cuando tengamos aquí en la pantalla los textos, pero que usted pueda tener su Biblia abierta. He titulado este mensaje Cristianos poca fe. Cristianos poca fe. Pareciera ser que es un término o una frase despectiva, mas sin embargo, yo quisiera a partir de los 4 puntos de este sermón poder ayudar a clarificar o a explicar mejor lo que el Señor Jesucristo en aquella ocasión enseñó a sus discípulos. Ya hemos leído esa porción del capítulo 25 al verso 34 de Mateo capítulo 6. Algunas versiones tienen títulos sobre esa parte, sobre ese pasaje. Tengo aquí una versión que tiene el título de Jesús enseña acerca de las preocupaciones. Otras versiones dirán que Jesús habló acerca del afán, de la angustia. Pues bien, amados, tenemos esta bendición entonces de poder estar frente a un texto lleno de una riqueza impresionante, pero también un texto que habla a nuestro corazón y que estoy plenamente convencido que si prestamos la atención, usted saldrá edificado en esta mañana, saldrá edificada, encontrará una palabra que enriquecerá su vida. El título Cristianos poca fe parece una contradicción, pues si es cristiano es en consecuencia una persona de fe. Pero Jesús no estaba diciendo que los discípulos no tuvieran fe, sino que tenían poca fe. Y eso está dentro del pasaje. En otras ocasiones Jesús también les dijo, hombres de poca fe. No dijo que no tuvieran fe, porque si alguno no tiene fe en Jesucristo, no es discípulo de Él. No es hijo de Dios, porque solo por la fe llegamos a la bendición de ser adoptados como hijos suyos en Cristo. Solo por la fe. De tal manera que aquí está hablando Jesús a los discípulos, los cuales son los que le siguen, son sus seguidores, y allí probablemente un grupo pequeño, pero aquel día cuando el Señor echaba los cimientos de la iglesia, cuando Él estaba construyendo el fundamento de la iglesia, estas enseñanzas fueron las primeras enseñanzas de Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, y basamos el evangelio en las enseñanzas y en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, revisar este pasaje nos ayuda a entender un poco situaciones por las cuales nosotros atravesamos, ya que estamos inmersos en una sociedad que nos ha tratado de desviar y nos hace pensar como el mundo y no como el Señor quiere que nosotros pensemos. Por eso el Señor habló acerca de que se debería transformar, a través del apóstol Pablo dice que transformando nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no cambia nuestra forma de pensar, pues amados hermanos, no habrá un verdadero cambio o transformación. Pero el Señor es poderoso para transformar nuestra mente, para cambiar nuestros pensamientos. Solo Él puede hacerlo, nadie más. De ahí la necesidad de venir a Cristo, de ahí la necesidad de estar en Él. Y el Señor ha derramado fe en su vida y en mi vida para que hoy pueda seguirle. De lo contrario sería imposible. Pues vamos a mirar, amados, el tema que nos ofrece este pasaje de la Escritura. Y en el primer punto quiero expresar que solemos afanarnos por las cosas de esta vida. O sea, hay una tendencia muy humana en todos nosotros los que estamos aquí. Hay una inclinación a afanarnos por las cosas de esta vida. Entiéndase la palabra afán aquí como ese estrés, esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad por las cosas de esta vida. Y el Señor precisó aquellas cosas que son las más básicas. El Señor le dijo a los discípulos de la siguiente forma, comenzó diciendo, por tanto os digo.
el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Allá a ellos directamente, hoy a nosotros por medio de la Escritura, y nos dice el Señor, por tanto os digo, ¿qué es lo que el Señor nos dice? No os afanéis. ¿Sabe qué dijo el Señor? Me llamáis Señor, pero no me hacen caso. Me llamáis Señor y no me obedecen. El Señor está diciendo no. Y cuando el Señor dice no, se supone que nosotros, sus seguidores, oímos el no de Dios, el no del Señor, atendemos su voz, las ovejas de Cristo oyen su voz, le escuchan y le siguen. Parecemos, perdónenme, algunos cristianos parecemos como los niños que tienden a probar a sus padres y a tentarlos. Cuando el papá le dice, no tome eso, no coja eso, y el niño insiste en hacerlo, ¿verdad? Y el padre vuelve y le dice, no lo haga. Cuando el padre le dice no al niño, está cuidándolo, está protegiéndolo. Los no de Dios no son para hacernos sufrir, no es una tragedia. Los no de Dios es para nuestra edificación, para nuestro bienestar. Cuando Dios dice no, escuchemos el no de Dios. ¿Recuerdan que hace 8 días también tomamos en cuenta un no? ¿Lo recuerdan? No os hagáis tesoros en la tierra. No os afanéis. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, comenzó diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comenzó con ese texto, amados hermanos, o con ese mandato, pero luego siguen otros no en la ley de Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muchos no aparecen ahí en el texto sagrado, Dios diciéndonos no. Y hoy el Señor nos dice, no os afanéis. Pregunto, ¿acaso usted sufre de afanes? ¿Tiene preocupaciones? ¿Se angustia por las cosas de esta vida? Dije que esa es una debilidad nuestra. Hay una inclinación así, pero el Señor nos está diciendo no. ¿Será que el Señor olvidó que sus discípulos estaban en este mundo? Eran parte de una humanidad caída. Por cuanto Él sabe eso, nos está diciendo que no lo hagamos, que no se afane, que no se preocupe. Y el texto dice, por vuestra vida. La palabra del Señor dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Estaba mirando otras versiones porque cuando encuentro ese verbo haber aquí conjugado en este modo, me deja un poco así como no tan claro, la verdad. Habéis podría sonar a pasado, pero aquí tiene la intención de futuro. Algunas versiones dicen, ¿qué comeremos o qué vestiremos? El problema del cristiano que no debe, amados hermanos, existir, porque el Señor dice, no os afanéis, no os preocupéis, no os angustiéis, pero que nos sigue afectando. Ya miraremos cuál es la razón más adelante. Pero por ahora es ver que la gente normalmente se afana por esto. ¿Qué va a comer? No es por lo que va a desayunar o va a almorzar hoy, porque probablemente muchos hermanos dejaron en el mañana, las cosas de esta vida que tienen que ver con ese mañana que para nadie está garantizado. Ahora, ¿qué habéis de comer? Hay gran angustia cuando en nuestra casa falta el alimento. Es más, cuando el mercado comienza a acabarse en la casa, hay una alarma. ¿Y ahora qué va a suceder? Y quienes tienen sueldos, que reciben su asignación quincenal o mensual, entonces su esperanza está en la quincena o en la mensualidad. Pero supóngase que se quiebra la empresa, o como a algunos empleados les pasó esta semana pasada, saquearon los negocios y ellos quedaron sin trabajo. Y entonces
estaban confiando en un pago, estaban confiando en que tienen un trabajo, pero eso en cualquier momento no va a estar. ¿Qué va a pasar? El Señor dijo: no os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir. Y a veces entramos en angustia. Algunos dicen: no, pero el año pasado no pude comprarme una mudita de ropa y estamos preocupados por qué nos vamos a colocar el próximo mes, quizá porque hay un cumpleaños o hay una invitación, y entramos en esos afanes. Pero el Señor ha dicho: no os afanéis por estas cosas. Ahora, en el versículo 26, y aquí paso al segundo punto: ¿cómo destruir el afán y no ser destruidos por él? ¿Cómo el Señor quiere enseñarle a sus discípulos cómo van a destruir el afán, las preocupaciones, las angustias por las cosas de la vida, como qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos? Ahora, hoy por hoy se añaden otras preocupaciones, otras angustias. ¿Ya? ¿A dónde iremos a vacacionar? Y otra serie de situaciones que generan carga al ser humano. Pero como este mensaje es exclusivamente para los seguidores de Cristo, para nosotros en esta mañana, el Señor nos dice entonces cómo destruir el afán y no ser destruidos por él. Versículo 26, por favor. Si usted tiene bien su Biblia abierta, el Señor dijo: mirad. Mirad es una orden. El Señor le está ordenando a los discípulos: mira, como ustedes se afanan por esas cosas, yo ahora les ordeno que miren las aves del cielo. Pregunto, ¿acaso los discípulos no habían visto las aves del cielo? Pero aquí ese mirar es un mirar con atención, un mirar con reflexión, un mirar donde se analiza, no simplemente mirar el ave volar, sino que acontece con ellas. Y el Señor le dijo: ustedes que andan afanados por las cosas de la vida, la manera de destruir el afán es: a ver, miren las aves del cielo, que no ciegan, que no recogen en graneros. Tres cosas, ¿verdad? Mencionó el Señor ahí. Las aves del cielo no ciegamos y recogemos en graneros. ¿Ya? Las aves no lo hacen. Y luego el Señor añadió la siguiente frase: y vuestro Padre Celestial. Cuando él no dijo el Padre Celestial de las aves, le dijo vuestro Padre Celestial. Las aves del cielo son creación de Dios y Dios es creador de las aves. Dios es sustentador de las aves, pero Él no es el padre de las aves, porque Él solo tiene a su Hijo Jesucristo y a nosotros que nos adoptó en su Hijo. Las aves son criaturas, y si Él sostiene a sus criaturas, las que no siembran, las que no ciegan, las que no recogen en graneros, dice vuestro Padre Celestial las alimenta. A ver, yo quisiera ponerlo de esta forma. El Señor le estaba diciendo a los discípulos: ustedes sí pueden pensar, ustedes sí pueden usar ese proceso del pensamiento en un sentido lógico. En casa tienen de pronto unos pajaritos por ahí encerrados en una jaula, y el señor de la casa y la señora de la casa todos los días le echan alpiste a los pajaritos. Los pajaritos igual no siembran, no ciegan y no recogen en graneros, pero los señores de la casa le dan el alimento. Ahora, y hay un hijo de ellos en la casa. La pregunta es: ¿deberá el hijo angustiarse porque su papá y su mamá, que le dan alimento a los pajaritos, no le dará alimento a ellos o a él, que es su propio hijo? No sé si me estoy haciendo entender con el ejemplo. Claro que como va la sociedad, vamos a terminar en que algunos niños de en casa no tendrán comida por echarle al perro. ¿Ya? Pero en condiciones normales,
que pasar. ¿Estamos de acuerdo? La comida de nuestros hijos no es negociable. No se puede transar con ella. Y el Señor le dijo: vuestro Padre cuida de las aves, y ustedes que siembran, que siegan, que recogen en graneros, están afanados y preocupados, angustiados, temerosos de qué va a pasar mañana, como si no tuvieran un Padre que vela por ustedes. El Señor dijo que el que no reciba el reino 3 añitos y solamente cuando tiene hambre, ¿qué hace? Solo pedir. Créame que un niño de 2 o 3 años no se levanta angustiado. Él no se preocupa, ¿verdad? Si habrá dinero o no habrá dinero. El niño simplemente pide. Ahora el niño encuentra la factura por debajo de la puerta y él no se angustia porque llegaron las facturas. Él no sufre de eso. Es más, algunos chicos creen que el papá o la mamá son cajero automático, que no es sino pedir, y papá y mamá suplen. Ahora eso hablando de personas con todas las limitaciones como somos nosotros como padres. El niño no está angustiado, el niño no está preocupado por si mañana la mamá le irá a dar desayuno. Usted verá que un niño no dice, termina de desayunar y no dice: mamá, ¿será que mañana sí habrá para desayunar? Guárdeme este pedacito de pan. El niño no hace así. El niño comió y si sobró, le importa poco, ¿verdad? El asunto. ¿Por qué razón? ¿Por qué el niño vive de esa manera? Porque no hace, amados hermanos, tanto ejercicio en ponerse a pensar si mañana va a tener alimento. Simplemente pide y le dan. Y él come. Él sabe que su papá y su mamá suplirán su alimento. Él está plenamente convencido de eso. Ahora, si como niños no sufrimos, crecimos y empezamos a sufrir, porque ya no es nuestro papá terrenal el que nos suple, ahora el que nos suple es nuestro Padre celestial, y pareciera ser que teníamos más confianza en nuestro Padre terrenal que en nuestro Padre celestial. El gran problema de la iglesia hoy es que no estamos pensando con la mente del Señor, y por eso Él está diciendo no. Yo sé que a veces el hecho de que el Señor diga sembrar significa, espere, no se debe quedar quieto esperando a ver de dónde le llega el alimento. No, hay que sembrar, hay que cegar y en lo posible guardar en graneros, porque cuando llega la cosecha hay tiempo en que no hay cosecha, y entonces hay que calcular que los meses donde no hay cosecha necesitamos alimento y hay que guardar, racionar para los meses en los que no hay cosecha. Estoy hablando dentro de un contexto agrícola. Pero bien, preste atención a esto. El Señor dijo: mirad, Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Pero también señaló, hablando en el mismo texto, dice: vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Casi que el Señor les está diciendo: cuán necios sois. Ustedes valen más que un pajarito. Dios cuida al pajarito. ¿Cómo no van a ustedes tener confianza en que Dios velará por ustedes? Eso es lo que el Señor está diciéndoles a los discípulos. Y en esta mañana nos lo dice a nosotros. Probablemente usted está terminando el mes de febrero y ya está angustiado por el mes de marzo. Está preocupado por el mes de marzo. Y usted no sabe si va a vivir en marzo. Yo no lo sé. Pero sí que nos gusta cargarnos las cargas del tiempo que está por venir, cuando lo que necesito es cargar
lo de hoy. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera, pero nosotros queremos cargar de aquí para allá. Y cuando se es padre, la carga de los hijos, y cuando se es abuelo, los hijos más los nietos. Y queremos echarnos la carga de todo, siendo nosotros tan poca cosa y tan pequeña criatura, débil, que con soberbia cree que tiene la capacidad para sobrellevar todo esto, y no es así. Ahora, observe también en la otra parte, en el versículo 27. Bueno, aquí algunos expertos dicen que lo que se quería decir es: ninguno puede añadirle un codo más a la vida, no tanto a la estatura, sino a la vida. En otras palabras, o aún si fuera a la estatura, pues a la verdad yo me podría preocupar mucho a ver si crezco un poco más, pero no es posible. Ya esta fue mi talla. Pero la idea en el texto significaba más bien: ninguno puede añadirle más tiempo a la vida de lo que Dios ha planeado. Hermano, no vamos a poder añadir un tiempo adicional a nuestra vida. No, no es así. Ahora, ¿la vida con quién comenzó? Con Dios. ¿Y con quién termina? Con Él. ¿Quiso usted venir a la vida? No, no fue plan suyo, es plan de Dios. Ni siquiera plan de nuestros padres. Ellos solo fueron instrumentos que Dios usó. Pero la vida nuestra depende de Él. Vivimos por Él, para Él. Por Él andamos, por Él nos movemos. Por Él estamos aquí. Y el Señor les dijo: por más que se afanen, no van a poder añadirle tiempo a la vida. No va a ser posible. Versículo 28. Y por el vestido, ya dejó de hablar de la comida y dijo: ahora ustedes se afanan además que por la comida, también lo hacen por el vestido. Israel vivió 40 años en el desierto y sus ropas se conservaron. Eso sí, les tocó aprender a no tener afán por la ropa. Dios es tan bueno que a veces, hermano, nos permite tener ropita que nos dura y nos dura. ¿Sí? A rato los hermanos dicen: uy, estrenando, y uno dice: no, ya se hizo, ¿verdad? Muy común la frase Bel Rosita, ¿no? Como queriendo decir: no, no es nuevo, es que estaba guardado, ya me lo he puesto algunas veces. Pero Dios permite que su ropa dure. Pero en el afán ya botamos la ropa con 3, 4 posturas, ya no. Y seguimos afanados por la ropa. No sé si me estoy haciendo entender. Afanes necios, faltos de sabiduría. Ahora, el Señor también le dijo estas palabras: cuando ustedes se afanen por el vestido, viene otro imperativo aquí, otra orden. Ya no es solo con las aves mirad, sino que le dijo: considerad. ¿A quiénes? A los lirios del campo. Probablemente alguna flor propia de aquella región. Nosotros tenemos por acá algunos lirios, pero no son los mismos que de los que está hablando el texto bíblico. No solo habla de los lirios, también habla de la hierba del campo en este pasaje. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero el Señor dijo: mira, si han visto, consideren. Otra vez, usen la cabeza, use su mente, use su pensamiento, póngase a mirar. Bueno, estas flores son artificiales, por eso no son tan hermosas, porque no es más que la caricatura de una flor. Pero las flores naturales tienen una hermosura extraordinaria. ¿Y cuánto duran? ¿Y para qué es Dios? Que se glorifica en cada cosa que Él hizo. Y esas flores
tienen un hermoso color y una hermosa aroma para la gloria de Dios. Aunque van a desaparecer rápido. Y el Señor dijo, consideren los lirios, consideren las flores del campo. Aún consideren la hierba, que hoy es y mañana no es, porque la cortan, la ponen a secar. En aquella época usaban las hierbas para alimentar los hornos y poder hacer el pan. Y entonces le dice, mira, esa hierba pronto la cortan, se seca y la echan. Mas sin embargo, ¿quién viste a la hierba? ¿Quién sostiene a la hierba, a los árboles? ¿Quién los sostiene? Dios. En alguna ocasión alguien se estaba quejando porque había mucha lluvia y era un padre aconsejándole a su hijo pequeñito y le decía, mejor, él estaba enseñando y le decía, el niño preguntaba, ¿por qué llueve? Y entonces el padre le dice, es que Dios está regando sus matitas, porque nadie se las va a regar. ¿Ya? Uno hará un riego en las matitas que tiene en casa, pero los grandes bosques y toda la hierba del campo, hay uno que la cuida. Y ese es el Dios Todopoderoso. Y no somos más que un árbol, no somos más que la hierba, claro que sí. Y si Dios viste a la hierba, ¿por qué dudamos de que Dios no nos pueda proveer el vestido? ¿Por qué nos preocupamos por esas cosas? Claro, nos han enseñado y culturalmente, yo recuerdo, ahora no pasa así, pero yo fui criado en el campo y allí uno se ponía máximo 2 mudas de ropita en el año, cuando había dinero. ¿Y saben qué fecha era? En diciembre, para el 24, para el 31, había que tener ropita nueva. Tragedia si no había para estrenar el 24 y el 31. Para comprarle la muda de ropa a su hijo que ha esperado durante todo el año. ¿Cuánta preocupación? Y el Señor dice, no os afanéis por esas cosas. Consideren los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Levantamos supremamente temprano y regresamos muy tarde. Y vamos a toda hora con angustia. Hágase usted a las 6 de la mañana en una estación de Transmilenio y empiece a mirar rostros para mirar cómo la gente va de afán, cómo la gente va de angustia y hay que empujar al otro y estoy a punto de reventar porque me empujan y andamos así estresados. Esta sociedad nos quiere hacer mal. ¿Cuáles son las enfermedades de estos tiempos? El estrés, la ansiedad y todo lo que se deriva de ahí para allá. Presión arterial, gastritis, bueno, todo lo que tiene que ver con las enfermedades gastrointestinales. Además de eso, problemas cardiovasculares. No quiero hablar más de esta tragedia. Ya. Es verdad que debemos ser diligentes y aprovechar bien el tiempo, pero el Señor nos está diciendo eso, mas sin embargo nos dice, no os afanéis. Tenemos que aprender, Dios nos da la vida por días. Y este es el día que hizo el Señor y esta es la oportunidad que tenemos para adorarlo. Así que no se afane por mañana, espere que llegue. Haga lo que tenga que hacer hoy y mañana haga lo de mañana. Y pasado mañana lo de pasado mañana. Pero no intente resolver las cosas de la semana hoy. También dice la palabra acá, mirando cuál es la causa de la ansiedad. Y observen lo que señala el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Viene la pregunta. Todos, leámosla. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón de nuestro estrés, de nuestras preocupaciones, de nuestra ansiedad? ¿Cuál es la razón? Por eso hemos titulado este mensaje, Cristianos poca fe.
Porque un cristiano poca fe es un cristiano con muchas preocupaciones. Fe chiquita, grandes preocupaciones. Fe pequeña, mucha ansiedad. Abundamos no en fe, abundamos en preocupaciones, en angustias. Eso sí nos sobra por todo lado. Pero fe, reconciliados con el Padre. Por la fe hemos sido justificados. El más grande de los problemas, la más grande de las tragedias del hombre es solucionada por la fe en Cristo, o por Cristo a través de la fe. Los cristianos han creído en Cristo para su salvación. En la poca fe, creemos que el Señor es nuestro Salvador. Pero nos cuesta trabajo pensar que Él nos pueda proveer la comida y el vestido. Hay frases de algunos cristianos: es que si yo no trabajo, en esta casa no hay comida. Si yo en esta casa no trabajo, en esta casa no hay comida. Y Dios puede quebrantar nuestra soberbia y hacer que un día no tengamos trabajo, y aún así Dios proveernos para humillarnos y enseñarnos que yo no soy más que un vaso o un medio, nada más, que la fuente de provisión es el Dios eterno. Así que, mis amados, es importante tener en cuenta esto. Hemos creído que Cristo es nuestro Salvador, pero nos cuesta trabajo pensar que Él me va a sustentar. El problema no es que Dios no cumpla con nosotros, el problema es que a nosotros nos cuesta creer que Él lo va a hacer. Hay una historia de un hombre que murió a causa del frío. Era alpinista, creo que es, y estaba escalando por allá por ciertas montañas. El frío era impresionante y se rompió algo y se soltó en la cuerda y quedó suspendido. El frío era impresionante, no había manera de él poder salir, había perdido su, no sé cómo se llama esa herramienta, bueno, quedó suspendido en el vacío ahí. La noche era muy oscura y él le dice a Dios que lo ayude. Y por allá en su adentro una voz le dice: corta la cuerda. Tenía una navaja, podía cortar la cuerda. Al otro día lo encontraron muerto a causa del frío. Estaba a 50 centímetros del piso, firme, pero no pudo confiar. Prefirió morir. Nos cuesta trabajo. A un niño de cierta edad, el papá lo sube por allá encima del closet y le dice: lánzate, hijo. ¿Y qué hace el hijo? Él no lo piensa, él se lanza. Tiene 7 años, súbalo allá. Y el niño de una vez entra en pánico, se coge de lo que puede. El niño no quiere lanzarse. El papá le dice: tranquilo, hijo, yo te puedo coger, lánzate. Y el niño no lo hace porque ya no confía como antes en su padre. Nuestros temores, nuestras angustias es a causa de nuestra falta de confianza en quien hemos llamado Padre. Y por eso aquí el Señor les recuerda: vuestro Padre Celestial. Recuerda la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos está mostrando la grandeza de ese Padre. Pero aún cuando yo he confesado en la oración que Dios es grande, en la práctica me estoy comportando como un ateo que no cree en Dios, que no confía en Dios. Y aunque tenemos en la poca fe la seguridad de que el Señor es nuestro Salvador, en nuestra vida cotidiana tenemos comportamientos ateos en los cuales manifestamos no creer en el Señor. Tenemos serios problemas. La fe no es un asunto místico.
sino de comprensión, de entendimiento de quién es nuestro Padre y de ver cómo Él actúa en su creación. No es sino que miremos aquí dos citas rapidito. Efesios 1:18 dice la palabra del Señor así. Yo lo voy a leer en favor suyo, o si los hermanos me colaboran. Ahí dice así la palabra de Dios. Preste atención. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado. En lo cotidiano necesito que mi entendimiento sea alumbrado para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. A ver. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cree en Jesucristo? Pues la idea es que todo esto se escribió para que nosotros podamos creer en la grandeza de Él. ¿Usted por qué quiere cargarse lo que no es capaz? Echa sobre Jehová. Si no, tendremos problemas. Es más, poseemos problemas por esa clase de falta de confianza en el Señor. En el capítulo 3, en el versículo 14, también el apóstol allá de Efesios, el Señor llegó a Pablo a decir esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, viene el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que el problema es el entendimiento nuestro. Decimos creo en Cristo de todo corazón, pero cuando realmente hay que mostrar esa confianza, no lo hacemos. Entramos en angustia, en preocupación. ¿Qué será de mí? Pobrecito. Quiero decir que si anuncian, por ejemplo, problemas en la economía del país, significa que algunas empresas entrarán en crisis, algunos trabajos probablemente se van a perder y el cristiano entra en angustia. Levanta los ojos, ponga la mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Si realmente hemos creído en Él. El problema de la ansiedad es confiando en que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Así. ¿Alguna vez ha viajado en bus por las carreteras de nuestro país? ¿Viaje largo? La pregunta es, ¿ha podido dormir en el bus? Entonces, probablemente algunos tengan experiencias de no pude dormir, me da mucho miedo dormir en el bus. ¿Quién sufre? Él. Y el del lado de la silla ronca. ¿Y sabe por qué ese puede dormir? Porque ese no se tortura mentalmente, porque ese no está sufriendo por lo que imagina, porque el que sufre se pone a pensar, ¿qué tal que este aparato se quede sin frenos? Y entra en angustia. ¿Qué tal que el conductor se quede dormido? Y empieza a hacer esos procesos mentales equivocados. Uno ve que el conductor, ¿verdad?, tiene su uniforme de la empresa. Uno dice, es experto.
Y usted siente sueño y reclina la silla y nos vimos. ¿Confió en quién? En el conductor, para hablar muy humanamente. Aunque uno sabe que la confianza está en Dios, porque si ese es el día, ese es el día. Ya. Ahora, vaya con los ojos abiertos o vaya con los ojos cerrados. Porque uno podría pensar, no, pobrecito el que está dormido, ese no se va a dar cuenta en qué momento sucede el accidente. Afortunadamente. Ya. Falta de confianza, falta de confianza. Hermano, la angustia nos invade porque no confiamos en Él como nuestro Padre, como el Todopoderoso. Él es el soberano. Cuando usted abre los ojos en la mañana, Dios está ahí. Pegar sus párpados. Él ha estado ahí. Él ha cuidado su sueño. Y nos levantamos y abrimos los ojos y de una vez entramos en angustia. Hay que manejar bien el tiempo, obviamente. Ya no hay una frase de agradecimiento a Dios por la noche. Ahora la angustia nos invade. El desayuno, la ropa, el trabajo, corra, venga. Yo me imagino a Dios diciéndole, ¿y estos son mis hijos? ¿Y estos son los que creen en mí? Por eso el Señor, ahí en Mateo, dice así: hombres de poca fe. Versículo 31, de nuevo. No os afanéis. Otra vez, no os afanéis. Yo no le voy a pedir que le diga al del lado, que no es nuestra costumbre, no se afane, porque eso cada rato lo hacemos. No se afane, hermano. Frases de cajón, lejos de la verdadera vivencia. Cuando a usted le toca, usted se afana más que el otro. Es fácil decirle al otro cuando está en angustia, no se afane, porque usted no la está viviendo, pero cuando a usted le toca, llama al 123, al 911, al 765, ¿qué otros números puede haber en la angustia? Hermanos, es pecaminoso afanarnos. Ese es el último punto. Es pecado afanarnos. No le voy a dar un término, no voy a usar eufemismos ahí como para disfrazarle el asunto. No, es pecado afanarnos. ¿Por qué es pecado? Porque Él dijo no os afanéis. O sea, ya hay un mandato y usted lo transgrede, pues eso es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Si Él dijo no y usted lo hace, pues es pecado. Es pecado afanarnos por ese simple hecho de que Él dijo no lo hagan. Confíen en mí. ¿Por qué se turba vuestro corazón? ¿Por qué tienen miedo? Confiad en mí, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, no hay nada nuevo. Confíen en mí, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Ahora, espero que al salir de acá usted salga un poco más descansado y no más estresado. Él dijo que no lo hiciéramos, versículo 25 y versículo 31. Pero además es pecado, porque esa es una mentalidad mundana y pagana. Según el versículo 32, porque los gentiles, aquí solo hay dos grupos, hermanos, en este discurso. ¿Quiénes? Los discípulos y los gentiles. ¿Quiénes son los discípulos? Sus hijos, los que creen en Él. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no creen en Él. Y lo que el Señor está diciendo, eso hacen los gentiles, pero ustedes no. Para nosotros, vivir como los gentiles, vivir como los paganos, es pecaminoso. Y hay veces pensamos que yo no soy tan mundano porque ya no me emborracho. Hay veces decimos, no, yo cuando era mundano y ahora
pareciera ser que lo único que dejamos fue la cerveza. Lo único que dejamos fue los vicios, el cigarro, quizá los juegos de azar, algunas otras cosas. Pero nuestra mentalidad sigue siendo, perdónenme la forma, tan mundana y pagana, porque actuamos semejante a los demás. Llegan al supermercado y están en la caja pagando el cristiano y el mundano, o la cristiana y la mundana. Espero me interpreten bien el término mundano, no quiero ser grosero ni despectivo, simplemente tratando de mostrar que aquí la palabra gentil significa no un seguidor del Señor y que piensa conforme al mundo, ¿ya? En ese sentido. Entonces, amados, y entonces la señora dice, oh, ¿cómo está de cara la comida? Ya el sueldo no alcanza para nada, dice la señora que no es conocedora de Dios. Y llega la cristiana, ¿y qué dice la cristiana? Amén, amén. Con su jerga evangélica, amén, amén. Lo cual indica que ella está diciendo que lo que esta persona afirma, ella está de acuerdo con eso. Cuando el cristiano o la cristiana debe pensar con la mente de Cristo y debería decirle, no se preocupe, el que cuida de las aves, cuidará de nosotros también. Ahora, si ella no es cristiana, vale más que un ave. No le vaya a ofender, ¿verdad? Pero dígale, Dios cuida de las aves, va a cuidar de nosotros y cuida más de sus hijos, como para decirle qué bueno es ser hijo de Dios. Ya. Pagamos arriendo, y qué angustia pagar arriendo. Entonces compramos casa, y qué angustia ahora porque compramos casa. Es que usted no va, mire, cuán engañados estamos. Pagar arriendo es cada mes sacar una cuota, ¿verdad? Sí. Qué angustia. Cuando uno paga arriendo, el mes pasa más rápido. Cuando uno cobra arriendo, el tiempo casi no pasa. Pero la idea es, y entonces soluciono el problema. Me voy a comprar una casa y así soluciono el problema. Yo veo gente que no tiene casa angustiada y veo que gente que tiene 4 o 5 casas y están angustiados y están preocupados, están emproblemados. O sea que no compremos el discurso de este mundo falso y barato, que no sirve, que no soluciona. Creámosle a quien es nuestro Señor y Salvador, aquel que sustenta los grandes cuerpos celestes, aquel que sostiene el universo con el poder de su palabra. Él es nuestro Padre. Él es el que nos cuida. Estamos hablando de mucha inseguridad en la ciudad. Necesitamos más policía en la ciudad. Y si a usted le da confianza ver policías en la calle, eso está bien. Pero usted sabe que el que lo cuida, que el que cuida al pueblo de Dios es el Señor, el que no duerme, el que no dará nuestro pie al resbaladero, como dice el Salmo 121, ni se dormirá el que guarda a Israel. Pero andamos asustados. Sí. ¿Sabe? Por eso es que el cristiano no disfruta el gozo de su salvación, porque en las cosas más insignificantes nos estamos perdiendo el disfrutar la vida en Cristo. Por cosas tan pasajeras estamos dejando de disfrutar lo que es verdaderamente importante, grande y eterno, lo que tiene consecuencias eternas. Voy a cerrar con esto. En el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, otra vez perdónenme la forma en que lo voy a decir, pero para entenderlo un poquito más en el lenguaje familiar y coloquial de las madres, nos lo refriega en la cara. Otra vez el Señor, pero vuestro Padre celestial, ¿qué hace? ¿Sabe de qué cosas tenéis?
Él sabe, Él apenas, yo no podría decir que Dios, o sea, porque Dios todo el tiempo está ahí, todo el tiempo nos está viendo, nunca estamos perdidos de la presencia de Dios ni de sus ojos. Los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. Y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y hay veces entonces nos volvemos muy espirituales cuando estamos en necesidad y la oración se convierte en el medio para ir a satisfacer la necesidad. Oraciones paganas, oraciones llenas de pecado, porque esas oraciones solo manifiestan angustia y temor y no confianza en Dios. ¿Es malo pedir? No, no es malo pedir. Pero una cosa es decirle a la mamá, el niño, mamita, tengo hambre. Y otra cosa es cogerle la falda a la mamá y verdad y montarle problema, porque lo que se va a ganar es una terapia de las que daban antes, ¿no? ¿Me hago entender? Dios sabe qué es lo que usted necesita y le va a dar. Tenga usted la plena certeza, y yo debo tener la plena certeza, Dios me va a dar lo que necesito. Yo sé que hay hermanos con muy buenos deseos hacia otro hermano, hacia mí, y de mí hacia usted también, muy buenos deseos, ¿no? Pero Dios no viene a satisfacer nuestros deseos. Dios viene y satisface nuestras necesidades, porque Él quiere que nuestro deseo sea Él. Mi deseo eres tú. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, dígalo, ¿dónde? Nada deseo en la tierra. O sea, mi deseo debe ser el Señor. Pero nosotros deseamos cualquier cantidad de chatarra y basura de este mundo y sufrimos por eso. ¿Han visto un niño 2, 3, 4 años llevándolo en la mano, centro comercial? Y el niño ve de pronto allá una barra de ensaladas y el niño comienza a montar problema porque quiere ensaladas. No. Ve comida sana y él no quiere eso. Pero ve cualquier otra cantidad de cosas que son maléficas para su salud y eso sí lo desea. Seguimos en ese sentido siendo, no hemos madurado. Hermanos, si soy cristiano, debo estar empeñado en la búsqueda, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Él va a añadir comida, vestido, casa, carro, todo eso lo va a añadir el Señor si a Él le place darle eso. Escuchaba al hermano Andrés, hoy no está, por eso lo menciono. Me decía en estos días, hablando de negocios, yo no he estado buscando plata. Si tengo algo, nunca lo he estado buscando. Pero veo, decía él, otros que andan con un afán por buscar plata y no la consiguen. Cuando Dios quiere darnos, nos da. Es más, ya nos dio en abundancia. Dejemos de ser tan de esta tierra, porque no somos de acá, aunque estamos acá. Busque primeramente el reino de Dios, pero el reino de Dios lo estamos dejando de lado por estar buscando las cosas de aquí. Por eso es pecado. Dice, y su justicia, lo que significa la santidad de Dios. Procure usted cada día ser más santo. En eso sí ocúpese. En eso sí trate cada día de levantarse diciendo, hoy debo ser más santo para la gloria de mi Señor. Puestos en pie. Todas estas cosas, hermanos, materiales, Dios las ha provisto hoy. Hoy tenemos comida. Poco o mucho hay en nuestra mesa hoy. No se afane por mañana. ¿Sabe por qué razón? Porque quien nos dice que nos cuida y que conoce nuestras necesidades es el mismo que es ayer,
hoy y por los siglos. Si usted va a comprar carne mañana, estará un poco más cara probablemente, pero Dios sabe eso. No es que a Dios lo sorprendió y subieron la carne y yo con todos estos hijos que tengo, ¿verdad? Como que eso lo sorprendió. A Dios no lo sorprende nada de eso, hermano. Él es quien nos cuida, nos provee y además tiene un plan y un propósito con nosotros. Y Él lo va a cumplir. Usted no se va a morir de hambre. No se va a morir de hambre. Usted no va a morir desnudo porque no tiene ya que ponerse, porque Dios sabe que eso lo necesita y Dios se lo va a dar. Dios sabe que usted necesita un techo propio o en arriendo, como sea. Para Dios todo es posible. Dios sabe que usted necesita eso. Descanse en Él.